laboral en un proceso de concurso preventivo puedan dar respuesta de manera concreta y segura a la pregunta. Lo primero que vamos a hacer antes de entrar en el desarrollo de acreencias laborales en el concurso preventivo es poner en contexto la situación y también vamos a trabajar lo que son los créditos laborales regulados en el 241 y 246 de la ley. Como les dije, vamos a poner en contexto. Para poner en contexto les tengo que traer y mencionar una vez más lo establecido en el artículo 32, que dice que todo acreedor de causa anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo debe solicitar la verificación del crédito, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que todo acreedor de causa anterior debe solicitar verificación. Esa es la norma general. Sucede que cuando se trata de créditos laborales, no es este el único camino que está establecido en la ley, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los créditos laborales? ¿Dónde están regulados? Están establecidos en el 241 y 246 de la ley. ¿Qué vamos a mencionar de manera primera? Es que los créditos laborales tienen lo que se llama doble privilegio. Ahora, ciertamente ese doble privilegio no es igual, ¿sí? Se aplica a la mayoría de los rubros de índole laboral, pero hay ciertas excepciones. ¿Qué nos dice el 241, inciso 2, privilegio especial? ¿Qué significa que tenga privilegio especial? Que esa prelación que le reconoce la ley va a asentar sobre mercaderías, materias primas y maquinarias que estén en el lugar donde desempeñó actividades el trabajador que reclama la creencia, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajador que reclama una creencia cuando siempre trabajó, su lugar de trabajo fue en la planta de la empresa concursada que está en Chivilcoy, no puede asentar su privilegio sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que están en Rafaela Santa Fe, porque nunca trabajó en la filial de Rafaela Santa Fe, ¿sí? ¿Qué más nos dice el 241, inciso 2? Dice, esto ya algo hablamos en clases anteriores, pero lo vamos a dejar bien fresquito para esta clase. Dice, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, no importa si son consecutivos, alternados, si son los últimos o no. Lo que importa es que por 6 meses anteriores a la fecha de presentación en concurso preventivo, o sea, de causa anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo, van a tener privilegio especial, ¿sí? Las remuneraciones por 6 meses anteriores a la fecha de presentación, no importa si son alternadas, consecutivas, todas juntas, las últimas, ¿sí? También van a tener privilegio especial la indemnización por antigüedad, por falta de preaviso, ¿sí? Establecido en el 245, en el 232, la integración del mes de despido. Fondo de desempleo, por antigüedad o despido, falta de preaviso, fondo de desempleo, tienen privilegio especial sobre mercaderías, materias primas y maquinarias del lugar donde trabajó el trabajador. Profe, ¿está presentando? No, olvidamos eso, si puede sumar la presentación. Ya solucionamos esa. Compartir. Disculpen. Igualmente es esta primera parte del 241, inciso 2, ¿sí? Bueno, entonces, establecidos los rubros de los créditos laborales que tienen privilegio especial, es lo que está establecido en el 241, inciso 2. ¿Qué sucede? Si vamos al 246, inciso 1, que es privilegio general, en donde no hay ningún asiento específico, sino que detenta un lugar de prelación en relación al resto de los acreedores que no tienen privilegio,
Si vemos y comparamos los rubros, vemos que muchos coinciden. Cuando vemos que muchos coinciden, estamos hablando de créditos laborales con doble privilegio. ¿Sí? ¿Cuáles son los que coinciden? Dice, los créditos por remuneraciones, que son por 6 meses, y subsidios familiares. Los subsidios familiares no tienen privilegio especial, debidos al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, por antigüedad o despido y por falta de preaviso. Eso sí tienen privilegio especial, doble privilegio. Vacaciones y SAC no tiene doble privilegio, o sea que las excepciones son 3, subsidios familiares, SAC y vacaciones. Perdón, profe, no se ve la presentación. Y en el chat también están diciendo que nadie ve. Perdón que le interrumpa. Está bien. Vamos de nuevo. Ventana. Ahí está. Ahora. Ahora sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, digo que la coincidencia está en el doble privilegio, en remuneraciones, indemnización por antigüedad, falta de preaviso, fondo de desempleo. No tiene doble privilegio, subsidios familiares, SAC y vacaciones, ¿sí? Y también no tiene doble privilegio ese texto que está en rojo que dice cualquier otro rubro derivado de la relación laboral. Eso que está marcado en rojo, cualquier otro rubro derivado de la relación laboral, soluciona la diferencia que tenemos en orden a los rubros que están contenidos en el artículo 16 cuando está establecido la regulación del pronto pago laboral. También continúa diciendo el 246, inciso 1, que se incluyen los intereses por el plazo de 2 años a contar a partir de la mora y las costas judiciales en su caso. O sea que cuando hablamos de extensión del privilegio, podemos contestar que la extensión del privilegio general en el caso de acreencias laborales es por los intereses, por 2 años, a contar a partir de la mora, y las costas judiciales que deriven del proceso laboral que tuvo que iniciar el acreedor laboral para intentar cobrar su acreencia. ¿Sí? Ahora bien, esto que tengo en el 241, en el 246, y que en parte conforma lo que llamamos el doble privilegio de los créditos laborales, hay que contrastarlo con los rubros comprendidos en el artículo 16. El artículo 16 no es otro que el que regula y establece lo que es el pronto pago en sede de los créditos laborales. Pronto pago que ya vamos a trabajar cuando entremos a las formas en que cobra un acreedor laboral, pero que sí ahora nos tenemos que anticipar para ver los rubros que están comprendidos. ¿Por qué? Porque esos rubros, el artículo 16 habla de muchos otros rubros que no están regulados en el 241 y en el 246, pero que pone como condición que tengan privilegio especial y o general. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 16, segundo párrafo? Dice que las remuneraciones debidas al trabajador, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedades laborales y las previstas en los artículos 132 bis, sanción por retención de aportes a la seguridad social y a la obra social. El 212, que es la indemnización por falta de reasignación de tareas. El 232, que es la omisión por darle el preaviso. El 233, que es la integración del mes de despido. El 245, el 254, por antigüedad, muerte del trabajador, muerte del empleador. El 178, provisión de despido de embarazo. El 180 y 182, despido por causa de matrimonio. Del régimen de contrato de trabajo aprobado por la Ley 20744. Las indemnizaciones previstas por la Ley 25877 en los artículos 1 y 2 de la 25323, que son todas las indemnizaciones de los trabajadores registrados de manera deficiente o directamente no registrados.
Los artículos 8, 9, 10, 11 y 15 de la 24013, relación laboral no registrada o de modo deficiente. En el artículo 44 y 45 de la 25345, relación laboral no registrada o modo deficiente. En el artículo 52 de la 23551, protección representantes sindicales, la prohibición de despido del representante sindical, y las previstas en los estatutos especiales, convenios colectivos o contratos individuales que gocen de privilegio general o especial y que además surjan del informe mencionado en el inciso 11 del artículo 14, pueden ser objeto de reclamo a través del Instituto de Pronto Pago regulado en el artículo 16. Entonces, ¿por qué ponemos en rojo el texto que está en la columna de privilegio general que dice cualquier otro rubro derivado de la relación laboral? Para subsanar esta exigencia que dispone el 16, en donde dice, todos estos rubros pueden ser objeto de reclamo vía pronto pago que gocen de privilegio especial o general. Si yo busco la indemnización dispuesta en la ley 25.323 en el listado del privilegio especial o en el listado del privilegio general como rubro como tal, no lo encuentro. ¿Cómo se soluciona eso para que esa indemnización que no está en el 241 ni en el 246 pueda ser objeto de reclamo vía pronto pago? Con ese texto que está en rojo, cualquier otro rubro derivado de la relación laboral, con eso se soluciona y se subsana esa exigencia que dispone el 16 que no está descrita en el 241 ni en el 246. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que digamos, estos son los cimientos de la clase que vamos a empezar a abordar ahora de cómo cobra un acreedor laboral dentro de un concurso preventivo. ¿Cuáles son todos los caminos y las vías alternativas, pero no simultáneas? ¿Sí? Dicho esto, pasamos a la clase de créditos laborales. Dejamos de compartir esta y buscate la presentación 6. Esta. No, la 5 entonces. Sí. Exacto. Muy bien. Estamos puestos en contexto, sabemos que son acreedores de causa anterior, o sea que, supongamos, los periodos, las remuneraciones debidas deben ser de fecha anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. También sabemos que tiene que ser un crédito laboral. ¿Por qué digo esto? Porque el resto de los acreedores que no sean laborales, lo que van a hacer para intentar formar parte del pasivo reconocido dentro del concurso preventivo es pedir verificación tempestiva y si no llegaron en término, tardía del 56. En cambio, el laboral tiene diversas alternativas. Esas alternativas son las establecidas en el artículo 16, con las salvedades del 21, más el 32, más el 56 y una hermosa ensalada rusa que hay que armonizar y separar para comprender. Lo que quiero decir también es que cuando uno pregunta en un parcial o en un final, ¿cómo cobra un acreedor laboral que, por ejemplo, tiene sentencia favorable obtenida en un juicio laboral, ya ahora lo vamos a trabajar y lo vamos a ver específicamente, si yo estoy preguntando puntualmente cómo ir a Mar del Plata, no me contestan todas las rutas de Argentina. ¿Sí? Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque se ve que el apunte del resumen del resumito trabaja todo esto, entonces ustedes es como que aprendieron eso, lo plasman y uno dice, ¿en qué momento leyó la pregunta? Porque a lo mejor la pregunta es una parte de todo ese texto que han puesto, pero que claramente ni siquiera denota que lo han razonado, lo pusieron porque lo aprendieron de memoria, pero ni siquiera leyeron la pregunta.
si yo estoy preguntando puntualmente cómo vamos a Mar del Plata, de Córdoba a Mar del Plata, no me pongan toda la ruta de toda la Argentina, porque sí, ciertamente, de alguna manera, algún momento van a pasar por Mar del Plata, pero, ¿sí? Bueno. Digo esto porque en algún momento a lo mejor vamos a trabajar algún examen final para que ustedes vean que yo estoy preguntando una cosa puntual y me contestan toda la mesa. Y toda la mesa capaz que está bien, pero yo pregunto, si estoy preguntando una cosa, quiero que nos demuestren a los docentes que estamos corrigiendo que han interpretado esa pregunta. ¿Sí? Muy bien. No, vuélvete. ¿Qué artículos tenemos involucrados? Tenemos el artículo 11, inciso 8, cuando habla del cumplimiento de los requisitos de presentación, el artículo 14, inciso 11 y 12, el artículo 16, párrafo intermedio, recuerden que el 16 es un mix de actos sujetos a autorización, actos prohibidos, y en el medio está el pronto pago, bajo el argumento que el pronto pago necesita autorización de SS y vista la sindicatura. Artículo 19, el 21, el 32, el 56, el 241 y el 246, que ya los vimos hace un rato. ¿Sí? Ahora sí, avancemos. ¿Qué vamos a rescatar del 11? Ustedes saben que en el 11, quien habla, quien se manifiesta, quien escribe, es el deudor, en cumplimiento de los requisitos para formar y pedir reformación de su concurso preventivo. En el inciso 8, la ley establece que el deudor debe acompañar nómina de los empleados con detalle del domicilio, categoría, antigüedad y última remuneración percibida. Y a esto le agrego si está de alta o de baja, ¿sí? Porque también puede ser que a pesar de que continúe trabajando, se le deban periodos, ¿sí? No se lo despidió, el trabajador decidió seguir desempeñando actividades para la concursada, pero sin embargo la concursada, como está en cesación de pago, se le debe los 4 últimos meses. ¿Sí? Entonces, si está de alta, de baja, fecha de alta, fecha de despido. Deberá acompañar también declaración sobre la existencia de deuda laboral y con los organismos de seguridad social, certificada por el mismo contador que seguramente certificó todas las certificaciones anteriores de exigencia de presentación. En la resolución de apertura, en el artículo 14, tenemos 2 cuestiones que son fundamentales, que más o menos ya las mencionamos. Uno es el informe mensual, que tiene una razón de ser y tiene un vínculo especial con el pronto pago, y el otro es el informe laboral, que como ya cuando vimos los requisitos de la sentencia de apertura, trabajamos que ese informe laboral, que es una verdadera auditoría laboral, la sindicatura tiene muy poco tiempo para hacerla, que el objetivo es ver si realmente haya creencias laborales o hay trabajadores que no hayan sido registrados y demás. ¿Qué nos dice el inciso 12? Informe mensual, en el cual el síndico deberá informar sobre la evolución de la empresa y si existen fondos líquidos disponibles, ¿sí? Y el cumplimiento de normas fiscales y legales. De esto lo que me importa, a los fines de lo que es la clase de créditos laborales, es ese párrafo que dice si existen fondos líquidos disponibles. Primero, futuros contadores. ¿Qué entienden por fondos líquidos disponibles? Diferencia entre ingresos y egresos, flujo de fondo, percibido, devengado. ¿Qué más? El remanente después de pagar todas las obligaciones. El remanente, me gusta ese concepto técnico, ese remanente después de pagar todas las obligaciones, la caja, el flujo de fondo. Estamos hablando de un concepto percibido. Sin embargo, hay mucha doctrina que considera que quizás se puede establecer una mirada respecto a lo devengado. ¿Sí? ¿Por qué? Y de cómo sustentan esa teoría. Teoría que no comparto, porque la realidad es, en fondo, lo percibido, ¿qué tengo? Ingresos menos egresos, ¿qué me quedó? Y qué destino puedo darle, qué afectación puedo darle a ese remanente después de pagar las obligaciones. Sin embargo,
Existen algunas teorías que sustentan el método de lo devengado en razón de los futuros créditos a cobrar, las cuentas, de lo que se generó, lo que está por venir y las expectativas que ese posible devengado pueda generar en el flujo de fondos. En la práctica y la mayoría de los jueces concursales de la provincia de Córdoba, que es donde yo tengo experiencia laboral, siempre van por lo percibido, lo efectivamente cobrado y lo que sobra de ese remanente después de atender las obligaciones. El punto es que ese excedente, esos fondos líquidos disponibles, ya vamos a ver que tienen que ser acumulados. Y si no hay un acumulado, tengo que establecerlo de manera hipotética y teórica sobre un 3% de los ingresos. Y ahí volvemos sobre el mismo debate. ¿Cuáles ingresos? Los por cobrar devengado, los percibidos y demás. Ya les voy a explicar cómo lo van a estudiar para simplificar la cuestión, pero les traslado un poco la realidad práctica y lo que sucede en la práctica con este tema. Estos fondos líquidos disponibles se unen y tienen vínculo con el pronto pago. ¿Sí? Después tenemos el artículo 14, inciso 11, que como les dije es el informe laboral, en donde se le corre traslado al síndico por 10 días para que informe los pasivos laborales denunciados por el deudor, previa auditoría de la documentación legal y contable, informe sobre la existencia de otros créditos laborales que no están denunciados, que podrían estar comprendidos en el pronto pago. ¿En todo el pronto pago? No. En el pronto pago que se llama a instancia de parte. Hoy no figura acá, pero vayan tomando esa idea para que les quede correcto, digamos, el estudio. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta o qué otro ingrediente? Profe, Sí. Disculpa, ¿podría repetir eso último que dijo a tener en cuenta? Sí, que cuando hablamos de informes sobre la existencia de otros créditos laborales comprendidos en el pronto pago, existen, ya lo vamos a ver, dos tipos de pronto pago. Uno que llamamos pronto pago automático y otro que llamamos pronto pago a instancia de parte. Como el pronto pago automático requiere del cumplimiento de 4 requisitos y hay uno que por no estar denunciado no se va a cumplir, el único tipo de pronto pago que queda habilitado es el pronto pago a instancia de parte, ¿sí? Que es lo que le falta a PowerPoint para el caso este. Único pronto pago que queda habilitado cuando hablamos de trabajadores que claramente no están denunciados, entiéndase, no están registrados, es el pronto pago a instancia de parte. ¿Está bien? ¿Se entendió allá la distancia? Bueno, falleció. Sí, Sí, profe, gracias. Bueno, artículo 19, intereses. Dice, la presentación en concurso preventivo, esto ya lo vimos, produce la suspensión del devengamiento de intereses de todo crédito o causa a título anterior a la fecha de presentación, salvo los créditos laborales, prenda hipoteca, para lo que nos interesa, salvo créditos laborales. O puesto de otra manera, los acreencias laborales siguen devengando intereses por más que el devengamiento supere la fecha de presentación. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Artículo 21, juicios contra el concursado, regla general, ¿sí? La declaración de apertura produce a partir de la publicación de edictos, y acá siempre hacemos hincapié en que este efecto no opera, no se pone en funcionamiento a partir de la presentación en concurso preventivo, sino que la norma establece que la declaración de apertura produce a partir de la publicación de edictos la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial en contra del concursado que tengan como fundamento o que sean de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo y su radicación ante el fuero de atracción al juzgado de concurso. Esa es la regla general. Muy bien. También yo les había dicho, para simplificar, suspendo, atraigo, no suspendo, no atraigo. Muy bien. Sucede que los juicios de contenido patrimonial, por ende,
¿Qué significa que tenga contenido patrimonial? O recibir. Que afecte la variación. O que aumente el activo o aumente el pasivo, por ende afecte el patrimonio. Muy bien. Entonces, los juicios de contenido patrimonial, en este caso, los juicios laborales, no se suspenden ni se atraen. Continúan ante el juzgado de origen. Entiéndase, en el juzgado laboral, o si ya subió a cámara, en la cámara laboral, ¿sí? Que resulte competente. Salvo que, y acá se interpreta correctamente, porque si no, la hacen una interpretación que arruina la respuesta, salvo que el acreedor laboral, entiéndase, actor en el juicio laboral, decida por su propia decisión y no por imperio de la ley, suspender el trámite del juicio laboral. ¿Sí? Y ahí dejamos los puntos suspensivos y después vemos qué hace con esa suspensión. ¿Sí? Entonces, volviendo al 21, ¿por qué vuelvo e insisto? Porque se equivocan, porque lo estudian a las corridas, porque no lo interpretan correctamente. Los juicios laborales no se suspenden ni se atraen, continúan ante el juzgado de origen, ¿sí? Salvo que el actor / trabajador / acreedor laboral decida por su propia decisión y no por imperio de la ley ni por disposición de la ley de concurso, suspender el trámite del juicio laboral y venir en el estado en que está ante el concurso. ¿Sí? Muy bien. También establece, vuelve un segundo, ahí está, gracias. No podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, salvo que sea de carácter laboral, de causa anterior a la presentación en concurso, pero que la fecha de inicio del juicio laboral puede ser posterior a la fecha de presentación. Entonces, la norma del 21 dice: no podrán deducirse nuevas acciones de contenido patrimonial en contra del concursado que tengan razón en causa o título anterior a la fecha de presentación. ¿Sí? O sea, mi juicio, vamos a poner un ejemplo para que les quede claro, fecha de presentación en concurso preventivo, 10 de abril. ¿Sí? Fecha de inicio del juicio, 20 de abril. Únicamente podría ocurrir eso si la causa del juicio es periodos adeudados de fecha anterior a la fecha de presentación, periodos adeudados de fecha anterior al 10 de abril, ¿sí? Que sea rubros laborales. Ahora, si yo tengo un juicio, ejecución prendaria, ¿puede iniciar juicio? No. Por más que la causa sea anterior, si la fecha de inicio es posterior al 10 de abril, que es la fecha de presentación, no lo puede hacer. ¿Bien? Porque es esa excepción, carácter alimentario de los juicios laborales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son más las excepciones que la regla general y es más importante la excepción que la regla general. Muy bien. Bien. Alternativas para reclamar su acreencia. Tenemos todos los ingredientes, ahora vamos a ver qué cocinamos con todo esto. Alternativas para reclamar su acreencia. La primera alternativa que tenemos es la regulada en el artículo 16, pronto pago. Y bien sabemos que existen, ya lo dije recién, dos tipos de pronto pago. El que llamamos automático, el que Ruillón denomina automático, y el que Ruillón denomina instancia de parte. ¿Por qué es la diferencia? Porque el automático supone el cumplimiento de los 4 requisitos que exige la letra fría de la norma. En cambio, a instancia de parte, abre el juego a que si no está comprendido dentro del informe laboral, porque es un acreedor que no está denunciado, porque no se conoce, porque no está registrado, lo pueda instar el propio acreedor laboral a través de un abogado que contrate. ¿Qué nos dice el 16? 4 requisitos para pronto pago automático, PPA. Dice, deberá cumplir
La remuneración, que lo que se reclame, los rubros que se reclamen, y en esto se arma una planillita para trabajarlo, sean remuneraciones debidas al trabajador, indemnizaciones, accidentes laborales, artículos 132 bis, 212, 232, 233, 245, 254, 178, 180 y 182, y de las leyes 25.877, 25.323, 24.013, 25.345 y 23.551, ¿sí? Que las vimos cuando vimos la tipología de créditos, siempre que gocen de privilegio especial y o general, y acá aplicamos para aquellos que no tengan ningún tipo de privilegio especial o general, aquellos rubros que no tengan ningún tipo de privilegio especial o general, el texto del 246, inciso 1, todos aquellos rubros derivados de la relación laboral, y con eso le otorgamos el privilegio general que exige la norma del 16. La norma del 16 es de una modificación posterior a la ley que no está armonizada con el texto original de 1995. En razón de eso, tenemos estos baches que hay que subsanar. El tercer requisito es que el juez lo autorice, ¿sí? Que autorice el pronto pago. De hecho, hay una sentencia que dicta el juez dentro del proceso autorizando el pronto pago, y que esté incluido en el informe del síndico del artículo 14, inciso 11, el informe laboral, ¿sí? Ese informe laboral es fundamental, pero ese informe laboral muchas veces depende de la información que tenga el síndico puesta a disposición por la concursada en su deber de colaboración, y también depende de lo que informe el deudor en el artículo 11, inciso 8, cuando habla de la nómina, ¿sí? En esa nómina, en ese cumplimiento de los requisitos. Puede llegar a suceder que claramente la sindicatura, por falta de información y porque no está registrado, y porque muchas veces la única forma de acceder al personal no registrado es parándose día, mañana, tarde y noche en la puerta y ver quién ingresa, porque no está en planilla, no está en libro sueldo, no está en ningún lado, haya trabajadores no registrados que no están dentro del informe laboral. Entonces, si no está dentro del informe laboral, hay un requisito que no cumple. Eso le impide a ese acreedor laboral que quiere pedir el pronto pago automático pedirlo. ¿Qué alternativa le queda? El pronto pago a instancia de parte. Dice, bueno, dentro del plazo de 10 días de que esté presentado al expediente el informe del artículo 14, inciso 11, que es la auditoría laboral, que tenemos 10 días desde la aceptación, su señoría autoriza el pronto pago automático, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no hay el cumplimiento de estos 4 requisitos? Bueno, entra a funcionar lo que se llama el pronto pago a instancia de parte. Tiene que, así como, si ustedes ven, algunos alumnos otros años sabían preguntar, ¿el pronto pago automático, el acreedor laboral tiene que hacer algo? No, directamente, cumplió los 4 requisitos, es acreedor laboral, va a integrar la sentencia de pronto pago automático que va a sacar el juez. A diferencia de lo que pasa cuando el pronto pago es a instancia de parte, en donde el acreedor laboral que decide seguir el camino del pronto pago de instancia de parte tiene que presentar un escrito con firma del letrado, con patrocinio y demás. Dice, solicitarlo expresamente por el acreedor laboral, a través de ese escrito que estoy diciendo, cuando no está incluido en el informe del artículo 14, inciso 11. Se realiza a través de un escrito, en general con patrocinio letrado, adjuntando documental que sustente el reclamo. Se corre vista al síndico, el síndico opina, el juez emite una resolución, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de un pronto pago que es tan simple, sino que lleva una mirada, de una opinión de la sindicatura, una sentencia aparte del juez, y lleva documental de tal manera de que en la sindicatura y posteriormente el juez se pueda formar la certidumbre de que realmente ese acreedor es acreedor laboral y fue trabajador de la concursada. Para que proceda el pronto pago a instancia de parte, no es necesario que pida verificación de créditos ni que inicie juicio previo, ¿sí? Primera cuestión que tenemos que tener en claro. Entonces, primer camino, primera ruta, ¿sí?
para que el acreedor laboral pueda cobrar, cumple los 4 requisitos, pronto pago automático, ¿sí? ¿No cumple los 4 requisitos? Bueno, pues bien, ahí se abre el primer camino, que es el pronto pago a instancia de parte. ¿Qué sucede? El pronto pago a instancia de parte no exige la verificación del crédito, ¿sí? Sigue siendo un trámite de pronto pago. En la práctica, ¿qué es lo que sucede? Seguramente ese acreedor, al no estar registrado, puede o no tener recibo de sueldo, seguramente no se le acredita en cuenta los fondos, claramente no va a estar en el libro sueldo digital, no va a estar en la planilla de sueldo. Entonces, ¿cómo demuestra que realmente es acreedor? ¿Sí? Primera cuestión que dejamos planteada. Y acá se abre la otra situación. Cuando un acreedor laboral no puede demostrar, ya sea en el pronto pago a instancia de parte o en el otro camino que es, no es simultáneo ni pueden ser las dos rutas, son alternativas, o pronto pago a instancia de parte o pedido de verificación. El punto es que en ambos casos se necesita documental que a la sindicatura que le va a mirar el crédito y al juez que va a tomar la decisión a través de una sentencia, le forme la certidumbre de que realmente ese acreedor que dice ser acreedor realmente lo es. Y se genera, digamos, el problema de con qué documentar. No está en el libro sueldo, no tiene recibo, no tiene acreditación en cuenta de sueldos. Entonces, ¿qué es lo que en la práctica sucede? Que ese acreedor, que es un acreedor, que no está registrado y que a lo mejor lleva 1 año y medio, 2 años trabajando, la única forma que tiene es iniciar juicio laboral. ¿Por qué? Porque en el juicio laboral, ¿cómo se prueba? Se prueba por documental, por pericial contable, por testimonial, ¿sí? De algún compañero que diga que trabajaba de lunes a viernes en el turno de 8 a 14, que empezó allá por junio del 2021, ¿o no funciona así? Funciona así. Entonces, luego la Cámara Laboral, que es la que dicta sentencia, le reconoce y ante la duda, ustedes saben que rige el criterio de indubio pro operario. Ante la duda de si es o no, los camaristas le van a decir que sí al trabajador. La sentencia, escuchen bien, la sentencia que dicte la Cámara Laboral poniendo fin al proceso laboral, no estoy hablando del concurso, la sentencia que dicte en la Cámara Laboral poniendo fin al proceso laboral es el título, el papelito, el documento suficiente para que el acreedor, si está en tiempo, pida el pronto pago a instancia de parte. Si no está en tiempo, pida la verificación tempestiva. Y si no está en tiempo, pida la tardía. ¿Sí? Entonces, recapitulando un poquito. Acreedor que cumple los 4 requisitos, pronto pago automático y se olvida. Después verá cómo cobra. ¿Por qué? Porque ese pronto pago automático lo va a cobrar en tanto existan fondos líquidos disponibles que surjan del informe mensual. Y si no hay fondos líquidos disponibles, el juez va a disponer, retenga el 3% del ingreso bruto. Ya llegamos a eso. Primera alternativa, pronto pago automático. Segunda alternativa, no está en el informe laboral, porque le falta algún papelito, puede iniciar juicio. O, si tiene algún tipo de documental que no esté completa, pero tenga, puede pedir el pronto pago a instancia de parte sin iniciar juicio. El tema es cuando no tienen nada, ¿sí? Cuando toda la vida han estado sin registrar y demás. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. O sea que cuando hizo el juicio y demás, tiene la sentencia, ¿queda verificado? Esa parte no entiendo. O sea, el que lo hizo como aparte, ¿no? Si pudiera, Creo que se me mezcla ahí un poco la instancia de parte por el juicio particular. Espera. Si yo pudiera decir literalmente, que no lo voy a hacer claramente, decir lo que mi cabeza está pensando, no por tu pregunta, sino por
el maldito resumen del resumen del resumen, es que esa pregunta ni siquiera se te ocurriría. El título, la sentencia dictada por la Cámara Laboral, es el título suficiente para pedir pronto pago a instancia de parte, verificación tempestiva o verificación tardía, pero no es verificación de créditos. Cuando ustedes lleguen, tengan en sus manos el resumen del resumen del resumen, en donde diga que la sentencia obtenida en un juicio laboral hacia las veces de verificación, le prenden fuego, ¿está bien? En honor a mí, lo tienen en el cesto de basura y demás, ¿sí? Eso no existe, no funciona en la práctica y nunca puede obviarse la verificación del crédito con origen en una sentencia dictada en la justicia laboral. ¿Está bien? Le respondí y discúlpenme, pero Sí. es que si yo pudiera expresar lo que mi cabeza está pensando, bueno. No, perfecto, profe. Gracias. Bueno, por nada. Entonces, para que proceda el pronto pago o instancia de parte, no es necesario que pida verificación de créditos ni que inicie juicio previo. Hace falta que tenga documental. El problema es que muchas veces no tiene un solo papelito. Y si no tiene un solo papelito, la forma de tener algo que sea indiscutible para pedir verificación para instancia de parte o tardía es una sentencia obtenida en un juicio laboral, dictada por la Cámara Laboral que sea competente, que es quien dicta sentencia en los procesos laborales. Señor. Ay, ¿qué sería un trabajador monotributista? Bueno, mira, espere, vamos a separar la paja del trigo. Claro, hay un montón de fallos que reconocen cuando el trabajador ha emitido recibos consecutivos y no alternados, siempre a la misma persona, una presunta relación de dependencia. Eso, primero, lo va a probar en el juicio laboral, ¿sí? Y cuando el juicio laboral le reconozca la relación de dependencia, con esa relación de dependencia reconocida en la sentencia del juicio laboral y no que es monotributista independiente, va a venir al proceso concursal. Pero no puede venir al proceso concursal para que el síndico dirima si es relación de dependencia o independiente. No. O sea, poder puede, el tema es el resultado. ¿Sí? Entonces es mucho más saludable hacer el juicio laboral, por más que el juicio laboral demore 2 años, 3 años, ya voy a explicar por qué, porque la tardía no se considera tardía si proviene de un juicio laboral, y que tenga la certeza de que existe una relación laboral reconocida y no una cuestión independiente de monotributo. Hay un montón de fallos relativamente viejos y nuevos en donde reconoce que cuando los recibos, las facturas siempre fueron emitidas para la misma persona, evidentemente es una relación laboral encubierta. Pero eso lo tiene que decir una Cámara y que la sentencia esté firme. Distinguen, lo hemos visto, lo que es una sentencia que esté firme cuando ya no hay tiempo para recurrirla ni para apelarla, ¿sí? Siempre hablamos de sentencia firme, ¿sí? Que adquiera firmeza y que pueda ser ejecutada. La forma en que se ejecuta una sentencia que está firme, que ya no hay plazo para que ninguna de las partes la contradiga, la recurra, es venir al pronto pago a instancia de parte, a la tempestiva o a la tardía, ¿sí? Una cosa es lo que me preocupa que distingan lo que es juicio laboral, la sentencia, y venir al concurso. Para venir al concurso tengo que venir con algo indiscutible. ¿Qué es ese algo? La sentencia del juicio laboral. Profe, señora. ¿Puedo hacer las 2 vías? ¿Hacer laboral y a su vez pedir el pronto pago? No. Ahora vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de suspensión de juicios, dijimos que ni se suspende ni se atrae, ¿sí? Salvo que el actor opte por suspender por decisión propia. ¿Para qué decide suspender? Porque considera que con la documental que tiene
puede venir al pronto pago a instancia de parte. Lo que no puede ocurrir es que vamos a Mar del Plata por 2 rutas paralelas en simultáneo, ¿sí? Entonces, tengo mi único camino elegido yo como acreedor laboral. Decidí suspender el juicio, no me interesa la sentencia, porque estoy segura que con la documental que tengo, me va a salir bien el pedido de pronto pago a instancia de parte o me va a salir bien la verificación del crédito tempestivo o tardío, ¿sí? Lo que no puede ser es que pido tempestivo, pido tardío o pido pronto pago a instancia de parte y además continúo con el juicio laboral. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Es A o B. Si sigo con el juicio es porque quiero la sentencia. Después veo cómo ejecuto la sentencia. ¿Cómo la ejecuto? Vengo al concurso. ¿Qué puerta está abierta? ¿La del pronto pago a instancia de parte? No, está cerrada temporalmente. ¿Está abierta la tempestiva o ya venció? Y si ya venció, está abierta la tardía, sin lugar a dudas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es una sola ruta para ir a Mar del Plata y veo después cómo vengo dentro del concurso. Bueno. Sí, ahora vamos a ver cuándo es tempestivo, cuándo es tardío y qué está vigente. Continúa diciendo el PowerPoint. Se corre vista al síndico y al concursado, el juez autoriza o deniega total o parcialmente el pronto pago. Dudas, ¿por qué lo deniega? Porque tiene dudas sobre su origen o si existe una connivencia, conniven, no conviven, ¿sí? No viven juntos. Bueno, si ustedes leyeran, entenderían. Sospecha de connivencia, doble N, decisión apelable con efecto suspensivo. Y acá viene una cuestión con la cual se confunden. La resolución judicial, la sentencia judicial que admite el pronto pago a instancia de parte o pronto pago automático, tendrá efecto de cosa juzgada material. Ahí sí tenemos un crédito que se lo considera verificado. Entonces, cuando yo digo que separen las cosas, digo que la sentencia del juicio laboral dictada por la Cámara Laboral que entiende en el proceso es el título, el documento para pedir verificación, pronto pago a instancia de parte, verificación tardía o tempestiva. En cambio, la sentencia dictada por el juez reconociéndole al acreedor laboral el pronto pago automático o el pronto pago a instancia de parte, hace a las veces de verificación del crédito. Esa respuesta es a la alumna que estaba preguntando si es título o qué cosa es. La resolución que deniegue el pronto pago habilita al acreedor laboral. Por eso siempre es un solo camino, una sola ruta. La resolución que deniegue el pronto pago habilita al acreedor laboral a iniciar juicio laboral si es que todavía no lo había iniciado. ¿Por qué? Porque está vigente la excepción que plantea el 21, en donde no prohíbe que se inicien juicios laborales por más que el inicio del juicio laboral sea de fecha posterior a la presentación en concurso, siempre que los rubros que se reclamen sean anteriores a la fecha de presentación. O a continuar el juicio laboral que ya estaba iniciado, que por decisión del trabajador, del actor, del acreedor laboral, lo suspendió, no por imperio ni obligación de la ley, para lograr una sentencia en juicio laboral que sea el título suficiente para pedir verificación si está vigente la tempestiva o si está cerrada la tempestiva por tardía. ¿Vamos o se perdieron? Bueno. Esto no es difícil, es estudiarlo e ir separando los escenarios. Si tiene juicio, si no tiene juicio, si pidió pronto pago, si cumple los requisitos, si no los cumple. Profe. Sí. Entonces, el trabajador que opta por suspender su, digamos, juicio laboral, lo suspende, no lo abandona. Lo deja latente en el fuero laboral y pasa al concursal. Si en el concursal se lo rechazan, entonces puede volver al fuero laboral. Continuar, exactamente. Como bien dice el término, suspender. No lo insto.
Ustedes se acuerdan que cuando vimos las primeras clases hablamos de instar el proceso, motor que hace que el proceso avance. Ese motor se aplica en todos los procesos judiciales, sean de la índole que sea penal, laboral, concursal, civil, comercial, o administrativo, contencioso, lo que fuere. Entonces, ¿qué pasa? No lo insta, ¿sí? De tal manera de que no avance el proceso. Ahora, resulta ser que pidió verificación, no pidió pronto pago y le fue mal, la resolución que deniegue el pedido de pronto pago lo habilita a iniciar juicio si no lo tenía iniciado o a continuar el suspendido en la búsqueda de esa sentencia de la Cámara Laboral, porque esa sentencia es el título que le va a permitir superar esa denegación que tuvo del pronto pago. ¿Por qué le denegaron el pronto pago? Por algo que técnicamente se llama orfandad probatoria. No tenía documental. No tenía un solo papelito que a la sindicatura le formara la certeza de que realmente es acreedor. Esa orfandad probatoria que hizo que el pronto pago sea denegado va a poder ser superada totalmente con la sentencia del juicio laboral. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo cobra un prontopaguista? Tiene la sentencia que le reconoce o el pronto pago automático o a la instancia de parte. ¿Y cómo cobra? Muy bien, dice el informe mensual, si existen fondos líquidos disponibles, ¿sí? Que habíamos visto qué es fondo líquido disponible, habíamos determinado que se trabaja por lo percibido, es lo que sobra después, el remanente después de pagar las obligaciones. Dice, si existen fondos líquidos disponibles, los prontos pagos contenidos en la resolución que lo admiten serán abonados. El problema es que en general, salvo rareza, porque hay rarezas, pero en general, fondos líquidos disponibles en esta instancia de cesación de pagos claramente no la hay, porque si no, no estaría en cesación de pagos. Entonces, ¿qué más establece la norma? Dice que si no existen fondos líquidos disponibles, se afectará sin pedirle permiso a la concursada por imperio de la norma, el 3% de los ingresos brutos de la concursada, cuando en el informe mensual del síndico, luego el síndico efectuará un plan de pagos proporcional. Entonces, ¿dónde se hace? En el informe mensual del síndico y se va acumulando, ¿sí? ¿Cuál es el ingreso bruto de la concursada? La facturación bruta. Podemos discutir si en neta de IVA, con IVA incluido. La mayoritaria doctrina entiende que es neta de IVA porque el IVA es un débito fiscal que se contrapone con el crédito fiscal y forma parte de una posición impositiva. La realidad es que ingreso bruto, lo denominamos así, no vamos a entrar en discusión en el objetivo de esta clase en cuál es el ingreso bruto, el 3% todos los meses se lo va acumulando. O sea que si facturó 10 millones de pesos, el 3%. Y así sucesivamente todos los meses. Va a llegar un momento en donde el juez, en su carácter de director del proceso, va a disponer que se arme un pequeño proyectito de distribución, que no es otra cosa que una tremenda planilla. ¿Por qué? ¿Por qué digo tremenda? Porque no van a creer que en un concurso de una pyme, si tenía 300 trabajadores estando inbonis, estando bien, sin estar en cesación de pagos, seguramente va a tener 50 juicios laborales y va a tener un montón de reclamos laborales que no están en juicio, pero que son acreedores laborales. Entonces vamos a tener una planilla de Excel en donde vamos a tener los juicios en trámite, el monto demandado, la posible estimación de las costas. No se olviden que es intereses por 2 años, más las costas judiciales, más todos los acreedores laborales que no han iniciado juicio, que hayan pedido pronto pago y que estén reconocidos en la sentencia de pronto pago, automático o a instancia. Sobre eso se va a trabajar. Si yo tengo que pagarle un total de 10 millones y acumulé 3 millones a 300.000 durante 10 meses, voy a trabajar a lo que se conoce como prorrata, participación hasta donde alcance, ¿sí? Y se les va a ir pagando. Para que se les pague hay que abrir una cuenta en el Banco Provincia de Córdoba, bueno, es todo un trámite, pero finalmente algo cobran. Si ustedes me preguntan qué tiene de pronto pago,
poco. No, no, no. No. A ver, si está concursado, sigue trabajando. Sin lugar a dudas, no se cierran las puertas, sigue trabajando como si nada pasara. El tema es que son decisiones estratégicas de la concursada. ¿A dónde destina los fondos? A que esos trabajadores que mantienen la empresa viva, que siguen produciendo, sigan cobrando, de tal manera de que realmente pueda generar. Bueno, son decisiones estratégicas. Entonces, seguramente el poco remanente que pueda existir se destina a que sigan produciendo. ¿Por qué? Porque es una cadena. Y los prontopaguistas que están cesados, despedidos y demás, por eso digo que de pronto tiene poco. La realidad práctica es que es complicado el tema, ¿sí? Capaz que más rápido que una verificación, porque la verificación va atada a la homologación y al acuerdo preventivo y a cómo se va a pagar la deuda. Pero tampoco es que el pronto ya. No. Dice, cuando se hace en el informe mensual del síndico, luego el síndico efectuará un plan de pagos proporcional, que es lo que les expliqué recién. El máximo pago que cada prontopaguista puede recibir en esta distribución proporcional no puede superar lo que son 4 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy 180.000, 360, 720.000. ¿Sí? Otras alternativas para reclamar su cobro. O sea que cerramos las dos posibilidades de pronto pago. Sabemos que si es rechazado el pronto pago, ya sea, bueno, el automático es muy raro que se rechace, pero a la instancia de parte es habitual que haya rechazos, podrá iniciar juicio si no lo inició o continuar el suspendido, en búsqueda de la sentencia de la Cámara del Trabajo. Muy bien, pero ¿qué otras alternativas? Todos los acreedores laborales, salvo los de pronto pago automático, ¿tienen obligación de hacer el pronto pago a instancia de parte? No. ¿Qué otro camino tienen? Muy bien, pedir verificación de créditos. Y en eso sabemos que hay dos puertas que se pueden tocar, que es la del artículo 32 mientras esté vigente y la del artículo 56 si es que el 32 ya se cerró por el plazo de vigencia. ¿Qué dice? Verificación tempestiva del artículo 32, acreedor de causa o título anterior a la fecha de presentación en concurso, solicita ante el síndico, como es laboral, está dentro de los exceptuados, no existe obligación de abonar arancel. Y la segunda alternativa, cuando se cerró la tempestiva del artículo 32, es la tardía. En su parte pertinente, porque el artículo 56 tiene muchas cosas, dice, si el título para pedir verificación es una sentencia obtenida en el proceso laboral, entiéndase, la famosa sentencia de la Cámara del Trabajo, el pedido no se considerará tardío si el mismo es instaurado dentro del plazo de 2 años a contar desde la presentación en concurso. ¿Sí? Entonces, si la presentación en concurso fue el 10 de abril del 2024, no se considerará, miren, voy a cambiar la palabra, extemporáneo, fuera del plazo regulado en el artículo 56, porque tardío es otra cosa, ya les voy a marcar la diferencia, no se considerará extemporáneo si es insinuado, si es planteado dentro de los 2 años a contar desde la fecha de presentación en concurso. Entiéndase, 10 de abril, 9 de abril del 2026. ¿Sí? Si es que se realiza dentro de los 6 meses posteriores a que quedó firme la sentencia del proceso laboral. Entonces tengo 24 meses más 6. ¿Sí? Abona tasa y caja, no abona arancel. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es distinguir lo que es un proceso de verificación tardío de un proceso de verificación extemporáneo laboral regulado en el 56. ¿Por qué digo esto? Porque en el 56 está regulado lo que es la verificación tardía, que va unida
a la vía incidental del 280. ¿Quiénes usan la tardía en su expresión más genuina? El acreedor remiso, el que se demoró, el que no quiso pasar por el tamiz del artículo 32. ¿Y por qué es esto? Porque el tamiz del artículo 32 implica observaciones, lo van a ver en la línea de tiempo, observaciones que pueden formular el resto de los acreedores y el deudor. En cambio, en el 56, en la tardía, no hay observaciones, no está ese trayecto. ¿Quiénes piden una tardía? Y un acreedor comercial, un acreedor hipotecario, un prendario, pero no un laboral. El laboral, cuando el título es una sentencia obtenida en un juicio laboral en la Cámara de Trabajo, no se considerará extemporáneo, fuera de tiempo, si es hecho dentro de los 6 meses y dentro de los 2 años desde la fecha de presentación, desde que quedó firme esa sentencia que se usa de documento para pedir la verificación. ¿Sí? Entonces, es importante que distingamos lo que es la verificación tardía típica, que la usa un acreedor prendario, hipotecario y demás, o comercial, quirografario comercial, que es remiso, que no quiso pedir la verificación del 32 para que no pudieran observar su crédito, pero que prefirió, porque es mucho más costosa la verificación tardía, pagar la tasa a la caja, contratar a un abogado, ir ante el juez, porque ya no va ante el síndico, y recién, una vez superado el periodo de prueba, va a venir la sindicatura con una vista para que emita un informe. Es otro el tramo. A diferencia del 56, cuando es laboral, que dice no se considerará extemporáneo, no se considerará fuera de término, si lo que se verifica es una sentencia obtenida en la Cámara del Trabajo, en el plazo de 2 años de la fecha de presentación y dentro de los 6 meses que ha quedado firme la sentencia, que se usa como título para pedir esa verificación extemporánea regulada en el 56. ¿Sí? En esto marco la diferencia entre extemporáneo y tardío puro. ¿Sí? Tardío puro, quirografario comercial, prendario, hipotecario, vinculado al 280 de la vía incidental. Dice, por más que se haya excedido el plazo de 2 años a contar desde la presentación en concurso, si es que se realiza dentro de los 6 meses posteriores a que quedó firme la sentencia del proceso laboral, solicitante del juzgado abona tasa y caja y no pagarán. En conclusión, situación acreedor laboral que inició juicio o decide suspender el juicio laboral, solicita pronto pago, ¿sí? Si el pronto pago salió denegado, va a continuar el juicio en búsqueda de la sentencia. Y si no pide pronto pago, suspende el juicio, o sea que no va por las 2 rutas a Mar del Plata, el juicio queda suspendido por su propia decisión y decide ir por el 32 o por el 56 si el 32 ya no está vigente. Situación acreedor que no inició juicio, porque no hay obligación de iniciar juicio, pide pronto pago, si es aceptado, el crédito laboral es verificado. La sentencia que dicta el juez de pronto pago hace las veces de verificación. ¿Sí? Si es denegado, habilita a iniciar acciones laborales. ¿Por qué? Por la excepción del artículo 21, en donde puede iniciar juicio laboral. Luego, con ese título, artículo 32 o 56. ¿Sí? Muy bien. Preguntas, dudas, consultas, sí. Ajá. ¿Cómo cobra un acreedor laboral si tiene sentencia favorable en un juicio? Muy bien. Con el título obtenido en la Cámara del Trabajo, podrá pedir pronto pago a instancia de parte si está vigente. Si no está vigente, que seguramente no va a estar vigente porque es un periodo muy corto, pedir 32 si está vigente dentro del plazo, o no se considerará extemporáneo siempre que sea pedido dentro de los 2 años y dentro de los 6 meses que ha quedado firme en los términos del 56. ¿Sí? Lo que no tiene que pasar es que
me ponen pronto pago automático. ¿A dónde se ha visto? ¿Pero por qué se ha visto eso? Porque agarran el texto, no lo razonan, lo aprenden de memoria con el sacrificio que implica aprender algo de memoria que no se entiende, y responden eso. Y yo, y después otra cosa que me ponen, se los juro que los traigo, no son uno, son varios, por eso hablo del resumen, que en paz descanse, porque en este momento lo he sepultado. Hablan de iniciar juicio. Y yo digo, si yo estoy poniendo sentencia laboral firme y consentida, no sé, por eso, si hablo de sentencia laboral obtenida en la Cámara del Trabajo, en la Cámara Laboral, ¿habrá hecho juicio? Sí, hizo juicio. Bueno, ¿se entiende? Bueno, más preguntas, más dudas. Miren que lo tomo esto, ¿eh? Se toma y cómo se toma. Lo saben. Porque... No, no hay libro. No, en realidad no hay libro. A ver, la ley comentada o lo que fuere, pero la realidad es que está todo disperso. Entonces, en esta dispersión es que tienen como ciertos problemas para estudiar. Por eso se da esta clase en donde se armoniza, se junta, se explica y tratamos de analizar los diversos caminos. Mar del Plata no es mi ciudad preferida, pero siempre digo lo mismo. Me gusta mucho más Mar de las Pampas, mucho más lindo. En la próxima clase vamos a hablar de Mar de las Pampas, pero la realidad es que yo necesito que ustedes distingan que no todo puede funcionar en simultáneo. Que si suspendo por decisión del trabajador, que no existe la suspensión del juicio laboral regulado en la ley de concursos, ¿sí? Que es una decisión privativa del acreedor laboral, actor en el juicio laboral. ¿Sí? Alumnos a la distancia están, se fueron, salieron corriendo. Estamos, profe. ¿Estamos? Sí, profe. 91. 91 menos nosotros, 90. Profe, la única duda que me quedó por ahí, a ver si entendí bien, cuando dio el ejemplo de las fechas, del 10 de abril empezaba el concurso, inició el juicio laboral el 20 de abril y la causa, digamos, el título era antes del 10 de abril. Está perfecto, ¿no? Así. O sea, que entraría, digamos, para la verificación en el caso de... Porque la causa, los rubros los rubros son la causa en el juicio laboral. Es lo que vale. Relación laboral. Los rubros tienen que ser anteriores al 10 de abril. Perfecto. No obstante, puede iniciar juicio el 20 de abril por la excepción del 21 por ser laboral. Pero siempre que la causa, los rubros, la relación laboral sea de causa anterior de inicio, la relación laboral al 10 de abril y los rubros sean marzo, febrero, para atrás. ¿Se entiende? Bárbaro, profe. Bueno. El resto... Profe, perdón, ¿puedo hacerle yo una pequeña consulta? ¿Podría repetir en breves palabras cuáles eran los 4 requisitos para el pronto pago automático, que yo no lo entendí bien? El juez lo autorice, o sea, que dicte la sentencia conteniendo al acreedor, a los acreedores que están en el pronto pago automático, que estén dentro del informe laboral elaborado por la sindicatura en cumplimiento del artículo 14, inciso 11, el informe laboral, que sean rubros que tengan privilegio especial y o general, y que sean los rubros que están relatados en el artículo 16. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa? Y acá es la salvedad y lo importante. Los rubros del 16 dicen como exigencia que tiene que tener privilegio especial y general. Si usted va y busca la ley, las indemnizaciones de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la 24013 y de la 25323, creo que así son las leyes, y las buscan en el 241 y 246, donde están regulados los privilegios especiales y generales de origen laboral, no lo va a encontrar.
Entonces es como que el propio artículo 16, en contraposición con el 241 y 246, le pone un impedimento para que esos rubros puedan transitar por el pronto pago. ¿Cómo se subsana eso que es producto de una reforma que no está armonizada con el 241 y 246, que son de origen de la ley de origen de 1995, con ese texto que está en rojo en el primer PowerPoint que compartimos, en donde dice cualquier otro rubro derivado de la relación laboral va a tener privilegio general. Con eso se subsana la exigencia del 16 para que pueda transitar por el pronto pago. Esos son los 4 requisitos con la subsanación que le estoy diciendo. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra? Profe, Diga. ninguna de estas resoluciones del juez rechazando el crédito laboral son apelables, ¿no? No que yo tenga presente. No. Ok. A ver, lo voy a revisar por las dudas. A ver, déjenme ver. Por las dudas, me he hecho entrar en duda, pero a mí me parece que la que rechaza, vamos a ver, por las dudas, usted quiere saber la respuesta de la pregunta, cuáles son las sentencias apelables y demás. Vamos a ver. Chun. Podrá denegar o tratar el pedido de pronto pago. En todos los casos, la decisión será apelable con efecto suspensivo. Sí, la resolución judicial que admite el pronto pago tendrá efecto de cosa juzgada material e implicará la verificación de crédito en el pasivo concursal. La que lo deniegue habilitará la acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral en el juez natural. La decisión será apelable. Excepción al 273. Muy buena la pregunta. Es positiva la respuesta. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Qué más tenemos? Mañana, clase virtual. O sea, estos 10 alumnos que han estado presentes, creo que son 12 con ustedes, mañana se pueden quedar en su casa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si mañana tienen más dudas, hacemos los primeros 5 minutos de consulta. Es un tema que se evalúa, es un tema que requiere separar las cosas y demás, y después fluye. Pero sí, es medio complicadito. Pero ¿saben por qué es complicado? Porque está todo disperso en la ley. Lo que hacemos en esta clase es juntar todo, toda la normativa y analizarla en conjunto. Profe, Señora. ¿ya se sabe cómo va a ser el parcial, si Choice va a desarrollar? Lo voy a meditar hoy con la almohada y si mañana lo tengo en claro, les comento. Gracias. Profe, otra consulta. Sí. Porque soy del interior, ¿el parcial es presencial? Sí, El jueves a las 9. 100% presenciales, no existe otro método. Y el horario es de 9 a 11 de la noche, es para coordinar por el tema del trabajo el otro día, con el colectivo. Señora, son horarios pares ahora. Bien. O sea que ahora tenemos clases de 6 a 8, mañana de 8 a 10, y los jueves, que son los días de los 2 primeros parciales, es de 8 a 10. No vayas a llegar tarde, porque no va a poder entrar. Bien, profe. ¿Estamos listos? Bueno, que tengan buenas noches, nos vemos mañana. Profe, después podría subir los diapositivas. Gracias, profe. Sí. Adiós. Gracias.